Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando. A este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Hemos leído el Evangelio según San Juan. En la parte inicial, que consta de 18 versículos, es llamada por los especialistas el prólogo porque efectivamente hace esa función de ir anunciando los temas que a lo largo de los 21 capítulos del Evangelio de Juan va a tratar. Primero, se nos hace una parodia, una comparación con el inicio de la misma Biblia, con el libro del Génesis, en el principio. Así comienza y se nos dice que en el inicio absoluto de todo ya existía aquel que es la palabra. Y se nos dice que aquel que es la palabra estaba en compañía de Dios, frente a Dios, como Dios mismo, a su semejanza, y era Dios. No empezó a existir como Dios. Existía ya desde entonces siendo Dios. En el principio estaba con Dios, y todas las cosas las hizo existir la palabra, que era Dios y estaba con Dios. Las hace venir a la existencia, y no hay nada que existe actualmente que no exista por esta palabra. Esta palabra que ha dado la existencia a todo es también la vida. Y al mismo tiempo que es la vida, es la luz de los hombres. Es una luz que resplandece en medio de las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron, no la recibieron, la rechazaron. Inmediatamente después se nos habla de que Dios mandó a un hombre. Este nombre tiene el nombre de Juan y vino al mundo a dar testimonio de la luz, de esta luz que es la palabra, que era la vida y que ha dado existencia a todo, para que todos creyeran por medio de Juan que Jesús es la luz. Aquel que es la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y vino esta palabra al mundo que fue creado por él, pero el mundo no fue capaz de conocer a este que es la palabra, que es Dios, que es la vida, que es la luz, que ha dado existencia a todo.
Este vino al mundo, vino a los que él había creado, a los suyos, pero no quisieron recibirlo. Pero entre todos los que no lo quisieron recibir, hubo quienes lo recibieron, y a estos se les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en el nombre de este que vino al mundo, que es Dios, no naciendo de la carne o de la sangre, como todo ser humano. No nacen de voluntad humana, nacen como hijos de Dios por voluntad de Dios. Y se nos dice también que este que es la palabra se hizo hombre, se hizo carne como todos los seres humanos y puso su tienda, su habitación en medio de los hombres. Así encontramos nosotros que el unigénito de Dios viene a revelar su gloria y su verdad, que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El testigo que Dios había mandado es el que viene a anunciar la llegada de la luz que anuncia al Padre, que está revelándolo lleno de gracia y de verdad. El testimonio que Juan daba se refería a la luz, a la vida, a Jesús que se hizo hombre. Y dice que aquel que es la palabra tiene precedencia sobre él porque existía antes que yo. Así dice Juan, sabe que Jesús existe desde antes, desde la eternidad como Dios, y esa es la misión que él tiene. Juan anuncia que se ha recibido de él la plenitud, la gracia sobre la gracia, porque antes habían recibido la ley a través de Moisés. Y la gracia y la verdad nos llega a través de Jesucristo. Insiste el evangelista que a Dios nadie lo ha podido ver jamás en la historia y que el único que es capaz de revelarlo es el unigénito, el que estaba en el seno del Padre, el que estaba con Dios desde el principio, el que hizo todas las cosas, el que es la luz y la vida, aquel que vino al mundo y fue rechazado por los suyos, pero es el mismo que habiendo sido aceptado y que habiendo concedido que creyeran en él, a los que creyeron en él les permitió llegar a ser hijos de Dios, no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. El testimonio de Juan había preparado todo. Juan vino como testigo de la luz para que aquellos que reconocieran a Jesús como la luz recibieran este don. Así Jesús es presentado como el Verbo que lo ha hecho todo, el Verbo que es Dios, que estaba con Dios, que hizo todo cuanto existe, que vino al mundo, que fue rechazado por algunos, pero a otros les concedió que creyeran en él. Y ellos han conocido la revelación del Padre y la revelación del Hijo, porque han creído en el Hijo, ya han creído en el Padre, ya han conocido al Padre, que el Hijo unigénito ha revelado desde que vino y se hizo hombre y puso su habitación entre los hombres. Juan cumplió con su testimonio. En el Evangelio de Juan no se nos habla del Bautista, lo escuchamos aquí. Vino un hombre enviado por Dios para ser testigo de la luz que era la vida. Y Juan dio ese testimonio diciendo, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque existía antes que yo. Concluye este pasaje el evangelista diciendo que las cosas han superado el pasado. De la plenitud del Verbo se ha recibido gracia sobre gracia, porque de la ley solo se recibió la obediencia y la sumisión, y la gracia y la verdad llegan por Jesucristo, que revela a Dios a quien nadie ha visto. Este Hijo unigénito ha revelado al Padre y ha permitido a los que han creído en él llegar a ser hijos en el Hijo, a ser iluminados y no quedarse en las tinieblas, a obtener la vida de hijos y herederos del cielo. Cada uno cumple así su misión. El bautista aquí no es bautista, es testigo, y con su misión ha cumplido la preparación para que la luz sea recibida, y los que lo recibieron obtuvieron el don de ser hijos de Dios por la fe.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.